¿no? No lo sé, No, ustedes como no, de hecho no, yo prefiero a distancia. a distancia, dependiendo a veces de las actividades, ¿no? De cada persona. O los foráneos, pues también. Exactamente, también. Es cierto, yo creo que depende mucho en realidad de las circunstancias de cada persona y de cada, pues de cada perspectiva que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? A lo mejor, como dicen los foráneos, pudiera ser más fácil ahorita a distancia, se tienen más opciones, sin embargo, igual hay más distracciones, ¿no? También esa es la realidad, todo es una verdad esa parte. Entonces, pues también es un poquito complejo también, no es tan sencillo a veces. Y algunas otras materias, yo creo que también depende mucho de eso, ¿no? De la materia que ustedes tengan. Hay algunas materias que sí requieren quizá la cuestión presencial, por ejemplo, la parte de matemáticas y eso. En mi opinión es un poco complejo verlo a distancia, ¿no? Y, por ejemplo, algunas otras materias que son prácticas, pues también es un poco complicado porque la gran mayoría de las cosas pues se llevan mediante simuladores, ¿no? Y aunque sí se da uno la idea de cómo funcionan las cosas, pues no es lo mismo a verlo de manera presencial. En el caso de nosotros, de nuestra materia, creo que pues sí se adapta un poquito las circunstancias debido a que como es programación, pues pueden estar más concentrados en ver la pantalla y de esa manera pueden ver más los códigos y la información que vayamos viendo, pero eso ya lo van a ir notando ustedes poco a poco, o al menos es la forma en cómo he tratado de que estén planteados mis cursos para que sea sencillo el llevarlo para ustedes, ¿vale? Entonces déjenme iniciar nada más la grabación y ahora sí ya comenzamos con nuestra clase. Recording in progress. Muy bien, pues entonces el día de hoy, aunque en nuestro temario aparece, o mejor dicho, en nuestro horario de clases, está marcado que ya vamos a estar trabajando como tal desde el punto de vista con sesiones de laboratorio. Antes de entrar de lleno a cuestiones prácticas, sí me gustaría todavía ver algunos aspectos. Entonces, posiblemente en esta semana todavía no comencemos a hacer algunos ejercicios prácticos o a ver las plataformas que nosotros vamos a estar utilizando para trabajar con los elementos que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, con la parte de la programación, ¿vale? Dadas las circunstancias, entonces vamos a seguir hablando un poquito de los fundamentos de la programación, ¿no? A manera de repaso, lo que nosotros estuvimos viendo en nuestra sesión de ayer, si ustedes recordarán, básicamente vimos generalidades de lo que es un sistema de cómputo, ¿no? Ahí hablamos y tal vez algunos de nosotros nos dimos cuenta que existen computadoras analógicas, computadoras digitales, con sus respectivas características o cualidades, ¿no? Donde una computadora analógica, decíamos, básicamente se dedica a un fin muy en específico, no es tan precisa y además requiere siempre de algún proceso físico, ¿no? Normalmente algún proceso mecánico. Dentro de las computadoras digitales, a lo mejor estamos más relacionadas con este tipo de sistemas, ya que nos rodean muy en la actualidad, ¿no? Y vimos que de manera general una computadora tiene periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento, y en la actualidad ya es más notorio los periféricos mixtos, es decir, entrada, salida de datos al mismo tiempo. Sin embargo, hasta el final, algo que mencionamos ahí que se quedó un tanto pendiente fue la parte del proceso de la información o el procesamiento de la información. Realmente esto se resume, como aparece aquí en nuestra lámina, en un ciclo. Es un ciclo de entrada, proceso y salida de datos. ¿Qué es lo que les toca hacer a ustedes como programadores o cuál es la importancia de un ingeniero cuando está programando en esta parte y seguir como tal esta secuencia o este ciclo? Lo que ustedes tienen que hacer es primero detectar cuáles son los datos que van a tener o la información, cuál es el proceso que van a realizar. En este caso, hacemos alusión al proceso, a lo que se refiere al algoritmo o al código que posteriormente ustedes van a realizar. Y tenemos que definir para eso qué es un algoritmo, después qué es un código y cómo representamos nosotros los programas. Y finalmente la salida de datos es lo que ustedes van a entregar, ¿no? Imaginen ustedes en su carrera de ingeniería de sistemas energéticos, a lo mejor ustedes necesitan por ahí medir quizá
cuánta carga está almacenando una celda fotovoltaica. Entonces, ¿cuál sería el problema o cuáles serían los datos de entrada? Pues precisamente sería del sensor, sería esa lectura, cuánta carga está llegando, ajá, y a lo mejor ustedes, dependiendo o en función de la carga que tengan, van a poder encender ciertas luminarias. Si la carga rebasa un cierto nivel, van a poder aumentar la capacidad y por lo tanto encender más luminarias. Ajá. Entonces, todos esos elementos, si se dan cuenta, pueden ser algunos condicionales. Ahí ya estamos hablando del proceso. Ya tuvimos la entrada de datos, la información, las lecturas de los sensores. Ahora nos vamos a la parte del proceso. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Y finalmente, la salida de los datos, ¿cuál sería en este caso? Pues simplemente el encender o apagar las luminarias con base en la información o la cantidad de carga que nosotros tenemos ahí en nuestro sistema fotovoltaico. ¿Ok? Queda claro ese ciclo de entrada, proceso, salida de datos y la relación con la parte de la programación, que es lo que nosotros vamos a estar viendo, o alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a eso. No, profe. Todo bien, profe. Todo bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Algo de lo que también ya habíamos hablado un poco, pero aquí vamos a definirlo un poco más, es la parte de la diferencia entre lo que es un programa de sistema y un programa de aplicación. De manera general, los sistemas los vamos a clasificar o dividir en estos dos elementos. Un programa de sistema, que lo habíamos mencionado, en realidad es el software del sistema o el software que nosotros tenemos como base. Ajá. Normalmente todos los sistemas operativos son sistemas base, ajá, y esto nos permite controlar el hardware, cargadores de programas, sistemas operativos, controladores de dispositivos, ajá, compiladores, ensambladores, también entran dentro de esta clasificación y tenemos programas de aplicación. El programa de aplicación ya es el que nos ayuda a nosotros a realizar una tarea determinada, por ejemplo, ya en algún negocio, en alguna utilería, aplicaciones personales o aplicaciones de entretenimiento. Quiere decir que su índole o su aplicación como tal es específica. Por eso es que, valga la redundancia, se le nombra programa de aplicación. ¿Por qué? Porque ya está específico para lo que va a funcionar o en dónde va a estar trabajando nuestro sistema, ¿vale? Ahora, dentro de esta parte, cuando nosotros ya conocemos ahora sí qué es un programa, existe o está el concepto de lenguaje de programación, ¿ok? Un lenguaje de programación para nosotros va a ser una herramienta computacional que básicamente nos va a permitir a nosotros el desarrollo de códigos o programas para una computadora. Esto nos va a permitir entonces diseñar e implementar, ¿vale? ¿Mediante qué? Mediante la creación de algoritmos, ¿vale? Y ahorita vamos a ver qué es eso de un algoritmo. A partir de esto, nosotros vamos a poder dar una estructura, un lenguaje o una semántica que va a ser una forma de comunicación entre un humano y una computadora. Ajá. Ustedes como programadores tienen esa tarea, el poder relacionar cómo van a hacer que un humano se pueda comunicar con la computadora. Ese es el punto principal, ¿vale? Y los lenguajes de programación están basados o están conformados por dos elementos principales. Uno de ellos son los símbolos o reglas, ajá, conocido como la sintaxis de la programación, es decir, las estructuras, las palabras clave, las palabras reservadas, todo lo que nosotros estemos trabajando ahí. Pero, ¿qué es la sintaxis? Entonces, yo les he mencionado mucho la palabra semántica. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa semántica o qué es la semántica? Es un conjunto de palabras. ¿Ok? Conjunto de palabras. ¿Solamente es eso? Pues se pueden ir ramificando. Creo yo. Ok, sí es correcto, sí se pueden ir ramificando, sí es un conjunto de palabras también. Básicamente digamos que las semánticas son las reglas que utiliza cualquier tipo de lenguaje para dar un significado a qué, a un elemento o a una expresión, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos lenguaje de señas. El lenguaje de señas tiene una semántica. ¿Cuál es esa semántica? Precisamente cada una de las señas que se realizan
para tener una interpretación o un significado de dicha expresión. Lo mismo ocurre en la programación. Cada lenguaje de programación, a lo mejor ustedes han escuchado hablar, lenguajes de programación C, lenguaje de programación Java, Eclipse, en este caso Python, que es el que vamos a ver, y algunos otros lenguajes de programación. Cada uno de estos lenguajes tiene una semántica particular y al hablar de semántica, nosotros vamos a estar hablando entonces de la sintaxis o de los símbolos y las reglas requeridas para poder desarrollar los códigos, que dichos códigos salen a partir de un algoritmo. Ahora, ¿cuántos tipos de lenguaje tenemos? De manera general, nosotros podemos dividir los tipos de lenguaje en tres, ¿vale? Lenguaje tipo máquina, que en realidad es un lenguaje meramente binario. Entonces, en este caso, el lenguaje binario solo se conforma por valores de ceros y unos. De ahí podemos definir nosotros un lenguaje de bajo nivel, el cual tiene muy poca abstracción en los comandos o es nulo. Esto quiere decir que va a ser más fácil transferir un lenguaje de bajo nivel hacia la computadora. Es decir, que esto está muy relacionado con el lenguaje máquina, es decir, con los ceros y unos, ¿vale? Pero dentro de la interacción humano-computadora, el problema es que difícilmente una persona va a poder identificar este tipo de lenguaje y requiere de un intérprete o un traductor de lenguaje. Entonces, normalmente el ser humano trabaja en lo que se conoce como un lenguaje de alto nivel. Estos son caracterizados porque la estructura semántica que se utiliza es muy semejante a la forma en la cual escribimos los seres humanos. En el caso particular de la programación y por cuestiones de globalización, el lenguaje normal que se utiliza o la semántica está basado en palabras que están en el idioma inglés, ¿ok? Ese tipo de palabras que se utilizan, que ya son funciones o métodos específicos, normalmente ocupan el nombre de palabras reservadas, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes estén utilizando. ¿Quedan claros qué es el concepto del lenguaje de programación, qué es la sintaxis, qué es la semántica y los tipos de lenguajes de programación que podemos trabajar? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo claro. Perfecto. Ok, bueno, ya que todo está claro, la primera tarea que ustedes van a tener, como investigación, son una serie de preguntas, son muy básicas realmente. Tienen que investigar ustedes, y ahí me van a dejar un trabajo en Classroom, que es un traductor de lenguaje de programación. Y en este caso van a definirme qué es el intérprete, qué es una línea de comandos y qué es un entorno de desarrollo integrado, o los famosos IDE. Estas cuatro preguntas, perdón, lo tienen que responder, ¿vale? Que en realidad, por ejemplo, estos dos van a estar muy relacionados, así es de que no va a ser tan compleja la tarea, solo son cuatro definiciones realmente lo que ustedes tienen que buscar y esto nos va a permitir avanzar un poco en cuestiones de la teoría y al mismo tiempo ustedes van a poder identificar algunos elementos, ¿vale? Ya después yo les indicaré ahí hasta cuándo tienen como fecha límite para las entregas de tareas cada vez que yo se los deje. Y les voy a subir la presentación, entonces ahí van a tener especificada cuál es la tarea que ustedes van a trabajar, ¿vale? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, siguiendo con esta parte de las definiciones de lo que es un lenguaje de programación y su clasificación, nosotros sabemos ahora que lo podemos clasificar de tres maneras. Lenguaje máquina, ceros y unos de bajo nivel, normalmente a este se le conoce como el lenguaje ensamblador, y lenguaje de alto nivel. Realmente el ensamblador podríamos decir también que en ocasiones nos permite a nosotros poder interaccionar o relacionar el lenguaje de alto nivel con el lenguaje máquina. Digamos, se pudiese decir, pero no es del todo correcto, solo es para que ustedes lo identifiquen y sepan en qué nivel se encuentra, ¿vale? Porque el ensamblador, a diferencia de los lenguajes de alto nivel,
no utiliza palabras precisamente de semántica como la que nosotros normalmente utilizamos al hablar. Esa es la diferencia. En el ensamblador normalmente se ocupan códigos, códigos que permiten entrar a registros de precisamente una máquina o de un sistema computacional y modificar esos registros, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, la programación de microcontroladores se realiza con lenguaje ensamblador, aunque ya existen algunas aplicaciones que son de alto nivel. Normalmente, en cuestiones de programación o de desarrollo de alto nivel, existen algunos lenguajes como Pascal, C, Java y Python, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar a lo largo de este curso con el lenguaje de programación de Python, debido a las diferentes propiedades, a algunas de las ventajas que se tiene el uso de dicho lenguaje de programación, ¿ok? Ahora, dentro de los lenguajes de programación, tenemos diferentes tipos también, aparte de esta clasificación general que habíamos visto, perdón, de lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Cuando nosotros ya trabajamos con lenguajes principalmente de alto nivel, tenemos lenguajes que están orientados a objetos. Esto quiere decir un lenguaje orientado a objetos que se basa más en datos y en la estructura del programa. Realmente un lenguaje orientado a objetos lo que hace es transformar los objetos del mundo real hacia un código de programación. Tenemos lenguaje que es orientado al problema. En este caso, ese tipo de lenguaje lo que nos hace es generar ahí la gestión de algún propósito en específico. Y estos son los que se utilizan para aplicaciones muy particulares. Por ejemplo, una calculadora, donde una calculadora tendrá algunas especificaciones muy particulares para poder realizar ciertos procesos. Y tenemos el lenguaje natural. El lenguaje natural en la actualidad se ha visto sobre todo en la parte de análisis de redes neuronales y diseño de aprendizaje profundo. Existe una rama que se conoce como lenguaje natural, lo cual el objetivo es aproximar o diseñar programas que puedan interpretar directamente el lenguaje de las personas. No sé si han visto, por ejemplo, o han escuchado hablar que se han desarrollado algunas aplicaciones o algunos programas que lo que pretenden es, por ejemplo, encontrar sentimientos en reseñas de alguna persona sobre alguna obra de teatro, sobre alguna película y este tipo de cuestiones, donde ya se utilizan algunos elementos más estructurados, pero a esa parte o a esa conjunción de elementos ahora se le conoce como lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Dentro de esta parte o para llegar precisamente a esa evolución que se ha tenido en los lenguajes de programación, en la literatura podemos encontrar una clasificación de 5 generaciones, donde la primera generación se basa principalmente en todo lo que es lenguaje máquina, ceros, unos y lenguaje ensamblador, donde normalmente se movían registros, se limpiaban o se utilizaban algunas otras instrucciones. En la segunda generación ya se empezaba a hablar de los primeros lenguajes de alto nivel, pero era de un nivel imperativo, es decir, no estaba tan estructurado como en la actualidad algunos lenguajes de programación considerados de alto nivel. Algunos ejemplos que posiblemente ustedes ya no los llegaron a ver, de hecho a mí tampoco ya no me tocaron y no los llegué a trabajar, es Fortran y COBOL. En la tercera generación, en este caso ya el lenguaje es meramente en un nivel imperativo y son los más utilizados en la actualidad, en varias de las aplicaciones. La cuarta generación del desarrollo o de la evolución de esta parte de los lenguajes de programación está orientado básicamente a aplicaciones, gestión y manejo de datos, lo que en la actualidad se conoce como la parte de la ciencia de datos o la manipulación de los datos, ¿no? La minería de datos principalmente. Y la quinta generación está orientada a la parte de la inteligencia artificial y procesamientos del lenguaje natural, como lo mencionábamos hace un momento. Actualmente, en realidad se utilizan estas 3 generaciones, la tercera, cuarta y quinta generación. Todo depende de las características de la implementación de los mismos. Y esto en realidad surge por la implementación o
la parte de la industria 4.0, que está más relacionado con la parte de la revolución industrial. ¿Ok? En la actualidad estamos pasando por la cuarta revolución, ¿no? Industrial, donde precisamente todo va relacionado a la parte de inteligencia artificial y a la gestión y manejo de información o de datos. ¿Ok? No sé si queda claro este punto. Esto es un poco más de cuestiones teóricas que ustedes deben de tener presentes a lo largo de su carrera y sobre todo como ingeniero les sirve también para complementar sus conocimientos técnicos, ¿vale? Ahora, normalmente cuando nosotros hablamos de programación hay un término que es muy mencionado. Este término es el paradigma. ¿Pero qué es un paradigma en informática? ¿Alguno de ustedes sabe qué tiene que ver o cuál sería la definición de un paradigma de manera general? ¿Tienen alguna idea? La verdad desconozco eso yo personalmente. Ok, Marcos, no te preocupes. Es solo Marco, ¿verdad? No Marcos. Sí, eso lo marco. Marco, ok, sí, perdón. Muy bien, no hay ningún problema. ¿Algún otro compañero que quisiera opinar algo o tampoco tienen idea de lo que pudiera ser la palabra paradigma? No, jamás la había. Ok, perfecto. Dentro de la informática, realmente el paradigma no es otra cosa más que un modelo, un enfoque o un estilo. Ajá. ¿De qué? Dentro de la programación, precisamente de la construcción de las soluciones, es decir, la forma en cómo se va a solucionar un problema, en este caso, a partir de un programa. Dentro de la programación existen tres principales paradigmas. El procedimental, que es un paradigma imperativo, es decir, que en este caso es muy estructurado, se va paso a paso para realizar algún elemento o para poder solucionar el problema. Existe también el paradigma funcional o un paradigma declarativo. En este caso, esto hace referencia más a la cuestión del problema que hacia la parte de la solución, es decir, tener bien claro cuál es el problema que se va a resolver y con base en ello se plantean reglas para poder resolver el problema. En el caso del primero, que es la parte del procedimental, perdón, en este caso, como es una programación estructurada, se debe de ir paso a paso para poder resolver problemas. ¿Ok? Y lo que este es orientado a objetos es la relación o la combinación normalmente de estos dos sistemas. Tiene bases en la parte de la programación estructurada, pero también se desarrolla parte de la lógica y de la intuición para la resolución de los problemas con base en reglas y objetivos. ¿Vale? ¿Queda claro ahora sí lo que es un paradigma? Ok, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, dentro de estos dos paradigmas que nosotros tenemos, muchas veces van a encontrar, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, que puede ser programación estructurada o programación procedimental o programación modular. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ir programando ustedes por bloques. Cada bloque de su código va a estar estructurado de cierta manera que les va a dar a ustedes un orden o un estilo a su código. Por ello, el nombre de paradigma, porque es un modelo o un estilo. En la parte declarativa, realmente es una programación lógica, es decir, más de intuición, más de ver la funcionalidad del sistema para la resolución del problema, en este caso, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a centrar un poquito más en la parte de los paradigmas de programación estructural, ¿no? O en este caso, la programación imperativa, ¿vale? En este caso, la programación estructurada es un paradigma que consiste en constituir programas que sean de fácil comprensión. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el diagrama que tenemos aquí a nuestro lado derecho, en realidad tenemos una secuencia o un orden que realmente está paso a paso o bloque a bloque y genera precisamente una secuencia, lo cual permite que las personas o los usuarios de nuestro código, en este caso,
puedan intuir directamente cuál es la secuencia que tiene nuestro código o el flujo que va a tener nuestro algoritmo de programación. Algunos elementos precisamente para el desarrollo de una programación estructurada es el algoritmo de la programación, los diagramas de flujo, que en este caso es algo muy semejante a esto, son diagramas con bloques, con funciones muy específicas y pseudocódigos, ¿vale? Para que nosotros posteriormente, a partir de los algoritmos, los diagramas de flujos y los pseudocódigos, podamos realizar la ejecución de instrucciones una tras otra para poder generar nuestros códigos y con ello tener la ejecución de un programa, ¿vale? Entonces, el algoritmo realmente es la serie de pasos o de instrucciones que se va dando para la resolución de algún problema, ¿ok? En este sentido, cuando nosotros hablamos ahora desde el otro punto de vista, que es el paradigma declarativo, lo que se busca ahí es que el programador describa el problema. Como les mencionaba, aquí lo importante es conocer primero el problema y con nosotros conocer ese problema, utilizar un razonamiento lógico para resolverlo a partir de la deducción y empezar a realizar cálculos, cálculos que normalmente son predicados de primer orden. ¿Ustedes han escuchado hablar de este tipo de cuestiones, de los predicados de primer orden? No, nunca, profe. Ok, los predicados de primer orden normalmente son precisamente la parte de la ejecución de la lógica o la ética lógica que se aplica en ocasiones en donde se cumplen algunas cuestiones de compuertas lógicas como AND y OR principalmente o la NOT, es decir, que se cumple la condición A y la condición B o se cumple la condición A o se cumple la condición B. O no se cumple la condición A, pero se cumple la condición B, o se cumple la condición A, pero no se cumple la condición B. Esos son los predicados de primer orden, lo más básico que va precisamente a la deducción, ¿vale? Cuando nosotros hablamos ahora del paradigma orientado a objetos, y esto es muy importante porque Python es un programa con un paradigma de estructura orientado a objetos, realmente el punto principal es realizar una analogía de los conceptos de la vida real, es decir, pasar de un mundo real hacia un programa. Y todo esto se traslada por medio de algunos elementos que nosotros llamamos clases y objetos para que lo podamos ver más claramente, porque a veces nos cuesta un poco de trabajo el identificar a qué se refiere esta parte de la programación de clases y objetos, pensemos en la ilustración que tenemos aquí a la derecha. Una clase puede ser un auto o un carro, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de autos, pero en este caso vamos a hacer uso de uno de ellos nada más. Pero para que este auto pueda funcionar, nosotros necesitamos algunas funciones que se le van a aplicar a este automóvil, o a nuestra clase carro. ¿Cuáles pueden ser esos métodos o funciones? Puede ser el de obtener combustible, establecer velocidad, cargar o recargar el combustible y manejar, por mencionar algunos. Pero estos métodos o funciones necesitan parámetros para que realmente puedan ejecutarse o tener alguna funcionalidad. Y a estos parámetros nosotros los vamos a conocer como atributos. ¿Qué atributo necesitan, por ejemplo, para la parte de obtener combustible o recargar el combustible? Pues precisamente requieren el combustible como atributo. ¿Cuánto? La cantidad que ustedes requieran para que el carro pueda seguir funcionando, ¿no? A lo mejor cuando ya están en funcionamiento o ya lo están manejando, necesitan establecer una velocidad u obtener una velocidad que puede estar limitado a partir de una indicación de cuál es la máxima velocidad o la mínima velocidad permitida en ciertas zonas de desplazamiento de su auto o de su clase. Entonces, a partir del momento en que nosotros empecemos a trabajar y veamos algunas funciones dentro de Python, nos vamos a dar cuenta que todo está dividido por clases, y que cada clase tiene un método, entendiendo por métodos lo que son las funciones, a resolver.
y atributos, todos los parámetros que requiere nuestra función para poder operar. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. No, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio. No sé si tengan ahí a la mano algún cuaderno, alguna hoja, y vamos a empezar a ver cuál es la metodología de la programación o cómo se desarrolla una metodología de operación, es decir, los algoritmos, que en realidad mencionamos que los algoritmos son pasos para resolver un problema. Esta es la palabra clave, los pasos, ¿ok? Ahora, si ustedes tuviesen este sistema de ecuaciones, ¿cómo lo resolverían? ¿Vale? Quiero que resuelvan este sistema de ecuaciones, por favor, pero quiero que vayan haciendo énfasis en los pasos que van siguiendo. Es decir, cuando ustedes lo estén resolviendo, no lo sé, por ejemplo, el método de sustitución, ¿qué pasos realizo para poder ejecutar, en este caso, la solución de mi sistema de ecuaciones? O si yo lo hago por sumas y restas, por ese método, ¿cuáles son los pasos que yo voy a estar utilizando? Si lo hago por despeje, en fin, el método que ustedes quieran, ¿no? El método Pero de sería como determinantes. ¿Cómo se llama? ¿Diagrama de flujo o cómo sería? No, ahorita estamos hablando de algoritmos. Algoritmos Ok. solo son la parte de los pasos. Es decir, vamos a ver, para que no quede duda, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la forma en como yo lo voy a hacer es con despeje y sustitución, ¿vale? Entonces, en el primer paso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la ecuación número 1, supongamos que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Y de la ecuación 1 despejo el valor de x. Entonces, aquí yo tendría 19 menos 5y sobre 2, ¿no? Ese fue mi primer paso. Mi segundo paso en este método, ahora que es tomar la ecuación número 3, que fue la que yo acabo de encontrar o despejar, y sustituirla en mi ecuación 2. Ese sería mi segundo paso, en realidad, anotar todo eso, ¿no? Tomar ecuación 3 y sustituirla en ecuación 2. Y una vez que hacemos eso, ¿cuál sería en este caso nuestro paso 3? Por ejemplo, pues sería resolver la ecuación, ¿no? Con los valores que nosotros tenemos. Y con base en ello vamos a encontrar el valor de y, ¿no? En el paso 3. Y el paso 4, que sería tomar el valor de y de aquí sustituirlo en ¿cuál? Directamente lo podemos hacer en nuestra ecuación 3, y con ello vamos a obtener ahora nuestro valor de x. Y quizá el paso 5 pudiese ser simplemente encontrar ambos valores, ¿no? ¿Vale? Esa es la idea realmente que hagan en este ejercicio. Ok, de acuerdo. ¿Ok? ¿Qué digo? Aquí yo ya les di un ejemplo de un algoritmo, pero quiero ver cómo es que lo realizan ustedes y cuántos pasos están utilizando. ¿Vale? Les doy unos 5 minutos para que piensen en esta parte y lo puedan ir haciendo, ¿vale? Sí, de acuerdo, gracias. Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, no realmente. Ok, perfecto.
¿Alguien ya lo resolvió? Las ecuaciones, el sistema de ecuación, Ajá. ya, Ok, ¿y ya tienen los pasos que utilizaron? sí. Ok, muy bien, Oscar. Entonces, ¿nos pudieras, por ejemplo, Recording in progress. decir en tu caso, cómo fue que lo estuviste resolviendo o cómo resolviste, digamos, este problema? Ajá, ¿cuáles fueron los pasos que utilizaste? Bueno, yo lo aprendí a resolver por suma y resta. Ok, Y primero, pues, de las dos ecuaciones agarré un número ajá, y pues los cambié, ¿no? Se cambian de ecuación, como, bueno, pues como son signos iguales, pues les cambié el signo y ok, pues de ahí, bueno, las multiplicas y te salen dos ecuaciones nuevas. Entonces ya, por ejemplo, haces las sumas y las restas de esas dos ecuaciones que te van a quedar y te va a salir una tercera ecuación. Y pues ya de ok, la tercera ecuación despejas a X y pues ya lo divides y me dio 2. ok, muy bien. Entonces, ahí, ¿cuántos pasos hiciste? ¿Cuántos pasos acabas de mencionar? Creo que fueron como 5. Sí, no, más o menos entre 5 y 6 mencionaste, ¿vale? Sí, Ok. A lo mejor alguno de ustedes también utilizó algún otro método, ¿no? No sé quién haya utilizado otro método. Por ejemplo, yo utilicé acá nada más despeje y sustitución. ¿Alguien más? ¿O utilizaron los mismos métodos? Yo igual utilicé el de sustitución. Ok, ¿y lo resolviste en el mismo número de pasos, digamos en este caso en 5 pasos, o te saltaste algún paso ya con la experiencia o habilidad que tú tienes? Ah, no, bueno, yo sí hice bastantes pasos. Ok, bien. Entonces, digamos, vamos a dejarlo en que hiciste más de 5 pasos, ¿ok? ¿Vale? Sí, Muy bien. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esta parte, chicos? Más allá de la resolución, que si ustedes ya encontraron los valores, si no me equivoco, si no mal recuerdo, X es igual a 2 y Y igual a 3, la solución para ese sistema de ecuaciones, en realidad, lo importante que yo quería aquí que ustedes notaran y con la participación de sus compañeros es el hecho de que cada uno de ustedes puede generar un algoritmo diferente o una serie de pasos distintos para resolver el mismo problema. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que el algoritmo va a depender mucho del programador. ¿Vale? De la lógica que nosotros utilicemos y la experiencia. Como lo mencionaba hace rato su compañero, yo hice más pasos aunque utilicé el mismo método. Eso va a variar porque todas las personas somos diferentes. ¿Puede haber similitudes? Sí, claro, porque van a resolver el mismo problema. Pero en ese sentido, y de una vez se los menciono, normalmente encontrar algoritmos idénticos significa que fue una copia, ¿vale? Entonces, en ese sentido o en esa lógica, tómenlo en consideración para cuando hagan sus prácticas, para cuando hagan sus exámenes, ¿ok? Porque pareciera que no, pero en realidad sí se da uno cuenta de esas circunstancias, ¿vale, chicos? ¿Queda claro este desarrollo de lo que es un algoritmo y la importancia dentro de la programación? ¿Alguien le quedó alguna Sí, profe. duda? Muy bien, César. Muy bien, Brandon. ¿Ibas a comentar algo? No sé, es que bueno, yo tenía como tal vez otro concepto de algoritmo, pero sí ya entendí que en informática creo que sí cambia pues un poco el concepto de lo que yo Ok, tenía. ¿cuál es el concepto que tú tenías de algoritmo? Pues el algoritmo, pues yo entendía algo así como si llevas algún proceso o, bueno, si haces algún, sí, algún proceso, algún estudio, algún experimento, los Ajá, algoritmos son como las posibilidades que podría tener el resultado de eso. ok. Realmente, si te das cuenta, estás mencionando lo mismo, pero con otras palabras. Tú mencionas un proceso. ¿Qué nos da el proceso? Una resolución o nos permite resolver. Ajá. Y mencionaste algo que también está relacionado con la parte de cuáles son las actividades que te permiten obtener esa solución.
Esas actividades o esos elementos en realidad son los pasos que tú realizas. Ajá. Ok, sí. ¿Vale? ¿Queda claro, por ejemplo, en esta parte? Sí me quedó claro, pero nada más comentaba que sí era un poco diferente a lo que tenía, pero sí tiene razón ahora viéndolo, pues creo que sí es bastante parecido. Es muy parecido. De hecho, yo me atrevería a decir, de hecho, que es el mismo concepto, pero viéndolo o definiéndolo con palabras distintas, ¿no? Sí, exacto. Muchas ¿Vale? gracias. No, de qué, al contrario. Cuando lleguen a tener alguna pregunta, alguna duda, de esa manera lo podemos checar también, chicos, ¿vale? No hay ningún problema. Y eso nos va a enriquecer más a todos, porque ahorita, digamos, acabamos de ver formas diferentes de interpretar lo que es un algoritmo. Y la idea es que ustedes se queden realmente con el conocimiento y no importa las palabras que sean utilizadas, no olviden cuál es la parte esencial: resolver problemas mediante alguna serie de pasos o instrucciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si lo definimos con una cuestión un poco más formal, ya hablamos que son los pasos para resolver un problema, ajá, pero para poder generar esos pasos, nosotros primero tenemos que hacer un análisis del problema, posteriormente hacer el diseño del algoritmo. El diseño en realidad de ese algoritmo como tal, en este caso, son, mejor dicho, esos pasos que nosotros vamos a seguir posterior a analizar el problema. Regresemos a nuestro ejemplo. Ustedes primero vieron aquí un sistema de ecuaciones. Empezamos a analizar y recordaron sus clases de álgebra, ¿no? Yo puedo utilizar sustitución, yo puedo utilizar método de suma y resta, ajá, yo puedo utilizar método determinante. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos analizando el problema y con base en ello las posibles soluciones, es decir, el diseño que le podemos dar a nuestro algoritmo. Posteriormente pasamos a codificarlo, es decir, a la ejecución realmente. Ajá. Estos van muy ligados, la codificación y la ejecución. Dentro de la programación, claro está que esto va a cambiar. La codificación es cuando ustedes coloquen todo su código y la ejecución cuando el usuario pueda ejecutar el código y obtener el resultado final, ¿no? Porque imaginen que ustedes pueden hacer un programa que les resuelva sistemas de ecuaciones. Y ese sistema de ecuación o ese programa simplemente van a colocar ahí, por ejemplo, quizá los coeficientes, ¿no? De cada una de las variables. Por ejemplo, le pueden decir al usuario, introdúceme de la ecuación 1, el valor de X, el valor de Y y posteriormente el valor de igualdad, ¿ok? Y posteriormente le dicen de la ecuación 2, dame el valor para X, dame el valor para Y y dame el valor al cual es igual dicha ecuación, ¿vale? Y ya con esos valores ustedes realizan el procedimiento o el programa que ustedes hayan decidido realizar con base al análisis que hicieron y el usuario, lógico está, no va a ver esa parte de la codificación, solo va a ver la ejecución y ya va a ver el resultado final, ¿vale? Algunas de las características muy importantes del algoritmo es que es preciso, es decir, que siempre indica cada paso a realizar, ¿vale? Siempre debe ser muy estructurado. Sin embargo, con base en su experiencia, pudiera ser que los algoritmos se pueden ir cortando o englobando algunos pasos. Ya va a depender mucho de la lógica de la programación. Por lo tanto, un algoritmo puede ser distinto, eso ya lo mencionamos, puede variar dependiendo a la lógica de programación de cada una de las personas y esto significa que para una misma respuesta o para un mismo problema, nosotros vamos a poder tener distintos algoritmos, pero la misma solución, ¿ok? Los algoritmos también siempre están definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que se ejecuta nos van a entregar el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros hacemos nuestros códigos y estamos aprendiendo a programar, hay ocasiones que, y suele pasar mucho, que los estudiantes decimos, es que hace un momento sí me salió, profe, pero ya no me da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que entonces estamos cometiendo un error y nuestro algoritmo no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí ya no está definido nuestro algoritmo. Y un algoritmo siempre tiene que ser finito. ¿Por qué? Porque va a tener un inicio para el proceso y un fin, que es precisamente la entrega del resultado. El inicio es comenzar con el proceso y el fin es la entrega del resultado, básicamente. ¿Ok? Ahora,
¿cuál es la relación que existe entre programa y algoritmo? Si nosotros definimos un programa, el programa es una serie de instrucciones ordenadas que ejecuta, en este caso, un equipo de cómputo, para la resolución de un problema. Y el algoritmo son la secuencia de pasos para resolver un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el algoritmo yo lo puedo aplicar para cualquier problema que nosotros tengamos dentro de la vida cotidiana y aún dentro de algo muy específico y transformarlo hacia algún programa. Porque si ustedes ven esta parte, ¿ok? Se van a dar cuenta que en este caso las palabras son muy semejantes en cuestiones de la definición. Sin embargo, un programa, a diferencia de los algoritmos, que es una secuencia de pasos, normalmente puede ser que el programa esté constituido de más de un algoritmo. Y con esto generar aplicaciones. Por ejemplo, los procesadores de texto que tenemos como Word. Ustedes empiezan a escribir y ya el código como tal, que está toda en la parte de atrás, digamos, lo que ustedes no ven dentro de lo que es la aplicación de Word, es, por ejemplo, todos los formatos que se tienen para el cambio de la fuente, para un Times New Roman, para un Arial, para un Comic Sans, todos esos tipos de fuentes, realmente ustedes lo único que hacen es seleccionarlo, pero en realidad cada uno de esos tiene un algoritmo para que pueda realmente ver en la pantalla o en el procesador de textos la palabra en el formato que ustedes quieren. Entonces, ustedes siempre van a tener una entrada de datos para la resolución de un problema y el programa puede estar constituido desde un solo algoritmo hasta algoritmos más complejos o una serie de algoritmos, pero siempre este programa nos va a dar un dato de salida, ¿vale? En este sentido, un algoritmo se puede transformar en un programa, pero no siempre un programa se puede definir como un algoritmo. ¿Por qué? Porque el programa ya es más estructurado, ¿ok? ¿Queda claro la definición de algoritmo y programa? Sí, profe. Gracias. Sí, todo claro, profe. Perfecto, muy bien. Recuerden que si tienen dudas en algún momento, me lo pueden hacer saber y podemos realizar alguna pausa en donde ustedes tengan la duda. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas en las cuales nosotros podemos representar un programa computacional? Existen diferentes formas en la cual nosotros lo podemos representar. Uno de ellos es el código fuente, que va a depender de la sintaxis o de la semántica del lenguaje de programación que ustedes estén empleando para que con base en la información ustedes puedan tener la serie de instrucciones secuenciales escritas dentro de dicho lenguaje de programación, es decir, con las palabras reservadas, el uso de las librerías, de las bibliotecas, los métodos, las funciones, dependiendo del lenguaje de programación. Es decir, ahí ya directamente van a programar o lo van a colocar dentro de una interfaz de desarrollo, los famosos IDEs, que por ahí a lo mejor tienen una tarea, no lo olviden, ¿ok? El pseudocódigo es una descripción de los pasos a seguir, es decir, de los algoritmos, pero en lenguaje de alto nivel. Es decir, en este caso lo que nosotros hacemos es que escribimos los pasos previos, pero en una estructura tipo código fuente. De hecho, en la actualidad existen algunos software, algunos programas que te permite como tal hacer ahí el algoritmo, pero más que algoritmo, lo que realizan esos software o esos programas es que te da el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque tú vas dando ahí por medio de las palabras para que tú entiendas, cuáles son los pasos o los procesos a seguir para poder ejecutar un código. Y ahora el otro punto importante es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo, ¿ok? Donde se consideran todas las posibles respuestas o los posibles resultados y condiciones que pueden ocurrir dentro de un gráfico. En este caso, dentro de los pasos a seguir para la resolución de un problema. Existe un sistema que se conoce como sistema formal y esto se habla un poquito más en la actualidad con esta parte del procesamiento del lenguaje natural.
que básicamente es representar el problema mediante reglas de inferencia o axiomas en un lenguaje formal. Recordemos que los axiomas son todo aquello que no necesita comprobarse, que damos por hecho o que ya mencionamos. Y las reglas de inferencia van relacionadas con esta parte de la lógica, de lo que puede ocurrir si ejecuto alguna operación. Y en este caso, normalmente esto se utiliza más en el lenguaje matemático para la demostración de teoremas mediante los axiomas, ¿ok? Pero no nos vamos nosotros a introducir tanto en esa parte o en ese tema. Sin embargo, es importante también que ustedes lo conozcan porque a pesar de que no vamos a profundizar, realmente toda la programación son procesos matemáticos para la resolución de algún problema o de algún elemento en particular o de alguna cuestión muy específica, ¿no? ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a tener códigos fuentes, pseudocódigos y diagramas de flujo. En esos tres son en los cuales nos vamos a centrar más. Y partiendo de eso, entonces, nosotros podemos tener un algoritmo que es la estructura o el número de pasos que nosotros vamos a utilizar. Normalmente en los algoritmos siempre se suele colocar como punto número 1, inicio, y como punto último, el fin. Esto porque va relacionado muchas veces con la parte de nuestro diagrama de flujo, que tiene un símbolo específico para el inicio y con ese mismo símbolo nosotros damos el fin a nuestro proceso, ¿no? Pensemos en el ejemplo que tenemos aquí, verificar si un número es par o impar. Una forma de verificarlo es utilizando nosotros el valor del módulo. El módulo lo que hace es revisar si una división tiene residuo igual a 0 o igual a 1. Si el residuo o el módulo de un número, en este caso del número 2, que es igual a 0, quiere decir que el número no tiene residuo cuando fue dividido por un valor de 2. Y en este caso, todo número divisible entre 2, ¿qué quiere decir? Que es un número par. Pero si el módulo de ese número es distinto de 0, quiere decir que tenemos un residuo, por lo tanto, el número va a ser impar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, un algoritmo, porque puede haber distintos, sería, después de iniciar, introducimos el número. Posteriormente, obtenemos el módulo 2 de dicho número y preguntamos si el valor del módulo es 0 o si el valor del módulo es 1. En caso general, simplemente preguntamos cuál es el valor del módulo. Y en nuestro siguiente paso es verificar. El módulo es 0, entonces quiere decir que mi número es par. Y de aquí me voy al número 7. ¿Por qué? Porque ya estoy saltando y simplemente es mostrar el número. ¿Ok? Pero si en este caso el módulo es diferente de 0, pasamos a este caso el punto 6, que es imprimir el número impar y posteriormente salir, ¿no? O terminar en este caso nuestro programa. ¿Vale? Ahora, lo que nosotros tenemos aquí al centro es lo que se conoce como el pseudocódigo. Esto quiere decir que es muy semejante a lo que ustedes van a programar, pero con palabras coloquiales o palabras que ustedes puedan entender. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos igualando, ¿no? N es igual al valor o el número que me va a dar el usuario, ¿ok? Luego digo que si el número del módulo igual a 2 es, en este caso, de 0. Y si esto ocurre, entonces imprimo que el número es par. Pero si el módulo es diferente de 0, con esta parte de los símbolos matemáticos y expresiones, imprimo que el número es impar, ¿no? Y al final, si quiero, puedo escribir dicho número también. Si pasamos a nuestro diagrama de flujo, entonces nosotros tendríamos un inicio, posteriormente entrada de datos, es decir, leemos el valor. Aplicamos el módulo 2 de este dato y preguntamos o tenemos que decidir si el módulo es igual a 0 o si es diferente de 0. Entonces, utilizamos un símbolo de decisión representado por este rombo, y esto si es verdadero, es decir, si el módulo del número n en base 2 es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que mi número es par.
pero si esta condición no se cumple o es falsa, entonces mi número es impar. Y finalmente escribimos nuestro número y termina nuestro programa. ¿Vale? Una cuestión muy importante cuando ustedes vean la parte de los diagramas de flujo, chicos, es que se debe de cumplir que tiene un inicio y un final, así como los algoritmos. Ajá. Y en el caso particular del flujo del diagrama, estos se denotan precisamente con las flechas que unen nuestros bloques, en este caso, de información. Pero las flechas también deben de considerar un aspecto, que es tener un único punto o un nodo de entrada y un nodo de salida. ¿Qué quiere decir aquí? Que en realidad esto solamente se debió de haber colocado de esta manera, con la flecha hasta el final. Estas flechas en el centro no son necesarias de manera formal en un diagrama de flujo. Esto de aquí nada más lo coloqué por cuestiones ilustrativas de que ustedes vayan viendo el flujo del programa, en este caso por medio del diagrama de flujo, en función a cómo se está solucionando el problema. ¿Cuál problema? El de reconocer si un número es par o impar, ¿vale? Pero eso va a depender de los símbolos que nosotros utilicemos o que tengamos en consideración para poder efectuar en este caso nuestros diagramas de flujo, ¿vale? En este sentido, vamos a dejar una segunda tarea de investigación, chicos, ¿ok? ¿Y cuál va a ser esta tarea? Van a investigar cuáles son todos los símbolos del diagrama de flujo y la respectiva función que estos tienen, ¿ok? En este caso, esta pregunta ya no la vamos a responder, ¿ok? Ya se las mencioné en este caso de si están bien todos los símbolos que teníamos aquí anteriormente. No hagan caso de esta pregunta en realidad, ¿ok? Simplemente lo que quiero es que busquen o investiguen ustedes todos estos símbolos y puedan identificar cada uno de los elementos y cada una de las funciones de dicho símbolo para que ustedes puedan trabajar posteriormente en el desarrollo de sus prácticas, ya que vamos a estar trabajando con diagramas de flujo, posiblemente les pide el algoritmo o el pseudocódigo o directamente el código. Esto para sus prácticas. ¿Por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta si las están realizando ustedes. Como lo mencionamos hace un momento, los algoritmos van a ir cambiando en función a cada uno de los elementos que nosotros estemos utilizando. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, claro. Sí, profesor. ¿Para cuándo es la investigación, profe? Yo creo que vamos a dejar una semana para la entrega, es decir, si se los dejo el día de hoy, el próximo martes le estarían entregándolo, ¿no? Ahí en claro. Yo les abro ahí un apartado para que lo puedan subir. ¿Ok? Disculpe, profe. Adelante, Alexander. ¿Sería la investigación a computadora o a mano? Pues bueno, yo preferiría que le hicieran a computadora. Digo, al final me lo van a mandar de forma digital, pero si lo quieren hacer ustedes como nota y tenerlos ahí en su cuaderno, lo pueden realizar sin ningún problema. Lo único que les pido es que sea entendible, sea legible, ¿ok? Y que me escaneen o lógico me manden las imágenes de esos apuntes, porque sí lo voy a considerar como parte de una tarea y recuerden que las tareas pues sí van a tener alguna consideración, ¿no? Sí, Yo comprendo que a lo mejor pudiera ser que sí tienen la posibilidad de hacerlo a computadora. Habrá quien me diga que no tiene el recurso, no hay ningún problema. No tengo yo ningún inconveniente en que me tome fotos o me suba ahí información de sus apuntes, siempre y cuando hagan un trabajo presentable. Digo, ya también están en nivel superior, chicos, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguien más tiene dudas respecto a las tareas? Profe, ¿me podría repetir la segunda tarea? La segunda tarea es encontrar, de hecho lo van a hacer en el mismo archivo, ¿no? Nada más me van a subir un solo archivo. Recuerden que el primero es responder 4 preguntas, ahí encontrar unos conceptos. Ahorita les voy a subir la presentación para que tengan cuáles son las tareas. Y la segunda es investigar los símbolos para el diagrama de flujo y cuál es su respectiva función, ¿ok?
Es decir, en este caso, aquí tenemos algunos símbolos, ¿no? El símbolo, lo que podrían hacer, si quieren, para que sea presentable en su trabajo, es entregarlo de la siguiente manera. Puedan hacer una tabla en donde van a poner, por ejemplo, aquí el nombre del símbolo, ajá. Posteriormente van a colocar el dibujo o la imagen como tal, el símbolo, y posteriormente aquí escriben ustedes la función, si así lo requieren, que en realidad la parte del nombre y función prácticamente sería lo mismo. Entonces, su tabla realmente con que omitan esta parte y pongan aquí el símbolo, es decir, el dibujo, y aquí la función, ¿no? Podría ser inicio y fin del algoritmo, ¿no? O en este caso, el que es como un rombo, que es el de decisión, ¿vale? Así me lo pueden colocar y con eso es suficiente, no tengo ningún problema. Ojo, cada uno de los trabajos de investigación que yo les deje, necesito que me coloquen las referencias de dónde encontraron la información, ¿ok? Si fue de algún libro, si fue de alguna página de internet, quiero que me coloquen la referencia, ¿vale? ¿Quedó claro también en este caso cuál era la segunda tarea o a qué se refiere la segunda tarea? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Sí, claro. No, de que al contrario. ¿Alguna otra pregunta, dudas? No, profesor. Profe, entonces las dos tareas van en un solo archivo, ¿verdad? Sí, en el mismo archivo lo suben, no hay ningún problema. Digamos que en realidad es como si fuese una sola tarea, ¿no? Porque la van a entregar el mismo día. Solo que la cuestión es que algunos, bueno, los temas, digamos, son un poquito diferentes, ¿no? Uno es más del término conceptual, ver ahí qué es un intérprete, qué es un traductor de lenguaje, ajá, cuáles son los traductores de lenguajes que hay, que en este caso ustedes ahí van a encontrar que son compiladores, intérpretes, cuál es la diferencia entre esos dos, ajá. Y el segundo simplemente es que ustedes me coloquen la tabla de los símbolos y las funciones. Si quieren, como guía o como tip para que ustedes lo puedan realizar, si se han dado cuenta en algún momento, ahí en Word, ustedes tienen un apartado que es para introducir formas y figuras. Ahí en ese apartado van a encontrar uno que dice símbolos de diagrama de flujo. Y lo más sencillo es que ustedes tomen de ahí el símbolo y ahí mismo les da cuál es la función. ¿Ok? Así es de que es una tarea muy sencilla en realidad. Por lo tanto, les pido que me pongan las referencias, ¿vale? En este caso, como les estoy dando ese tip de que lo pueden tomar de ahí, ajá, en cuanto a la referencia, lo único que les pediría es que coloquen aquí, no sé, un pequeño enunciado antes de su tabla y que con sus propias palabras me definan qué es un diagrama de flujo, ¿vale? De acuerdo. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces, antes de terminar, normalmente me gusta siempre hacer un resumen de los puntos importantes de lo que se ve a lo largo de la clase, ¿ok? Dentro de esos puntos que nosotros vimos el día de hoy o en esta sesión es que definimos los tipos de programa, aunque ya habíamos hablado de ellos desde la sesión pasada. Normalmente nosotros vamos a tener de sistema y de aplicación. De sistema, todo lo relacionado con los controladores del hardware, de nuestro sistema operativo y demás. Y de aplicación, aquellos que resuelven un problema en específico. Tipos de lenguaje de programación. En general tenemos lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel. Ahora, los lenguajes de programación en función al paradigma o al estilo en el cual se realice la programación, puede ser hiperactivo o declarativo, que en el primer caso es más que nada un sistema estructurado y el segundo es un sistema de intuición y de lógica, para que finalmente con base a esos paradigmas nosotros sepamos el cómo representar un programa mediante algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, nada más como un último ejercicio antes de retirarnos, todavía tenemos un poco de tiempo, voy a dejarles este de aquí a la mano. ¿Y qué es lo que quiero que hagan?
quiero que me desarrollen el algoritmo, nada más el puro algoritmo de momento, y el pseudocódigo ya cuando estén más relacionados con la parte de la programación lo van a poder hacer, y ahorita como no conocen todos los símbolos de los diagramas de flujo, quiero que empiecen a practicar por lo menos los algoritmos. ¿Qué algoritmo quiero que hagan? Háganme el algoritmo para determinar si un número es múltiplo de 5, ¿vale? ¿Cómo? El algoritmo que nos indique cómo poder identificar si un número X es múltiplo de 5. ¿Vale? Ok. ¿Queda claro? Sí, de acuerdo. Perfecto. Aquí lo voy a anotar. Déjenme quitar mis apuntes de la sesión previa a la de ustedes. Ahora sí, entonces, la idea en este caso es precisamente que nosotros coloquemos el algoritmo, o en este caso, digamos, los pasos para poder determinar si un número X, en este caso, es un múltiplo de 5. ¿Cómo lo harían? ¿Vale? Les doy ahí algún tiempo para que lo puedan realizar. Y es más, vamos a hacer lo siguiente para que todos podamos participar aquí. ¿Han trabajado con grupos pequeños o salas pequeñas dentro de Zoom? No, profe. ¿No? No, yo tampoco. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, para que veamos cómo se realiza esta parte, realmente esto de salas pequeñas o grupos pequeños, lo que es que yo puedo dividir la sesión que nosotros tenemos, ahorita somos, digamos, 32 en el grupo, yo puedo asignar de manera aleatoria grupos pequeños de N cantidad de personas y puedan trabajar en equipo. Ahí ustedes van a poderse compartir la pantalla, poder hablar entre ustedes, tener el chat durante un cierto tiempo, ¿vale? Entonces, si quieren, vamos a hacerlo durante unos 5 minutos, 10 minutos, vamos a dividir esta sesión y vamos a estar trabajando, si les parece, por medio de 5 personas, ¿no? Que más o menos serían entre 6 o 7 participantes, bueno, 5 grupos o 5 equipos, y serían entre 6 o 7 participantes, ¿no? Los que tendríamos en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les va a aparecer ahí en la pantalla nada más que se les está invitando a formar parte de una sala, ¿ok? Y en este caso, esa sala, nada más le van a dar a acceder. Y una vez que ya accedan a esa parte, ustedes van a poder trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Ok, de acuerdo. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, pues vamos a hacerlo entonces. Vamos a trabajar en ese aspecto o de esa manera. ¿Qué tranza? Buenas. Entonces debemos de describir como los pasos, ¿no? Para encontrar si un número es múltiplo de 5. Sugerencias. Pues lo primero es como ver, ¿no? Que es un número entero, güey. Entonces, o sea, como va paso por paso, o sea, lo que quiere es que, ¿cómo saber que es un múltiplo de 5, ¿no? Entonces, primero hay que poner que primero pues primero hay que buscar el número entero. Oye, dice este Montes de Oca que no puede activar su micrófono. A ver, espérame.
¿Y no hay una cierta función para determinar múltiplos? Yo recuerdo que sí, pero no me acuerdo, la verdad. Es hora de googlear. Pues yo diría que pues nada más viendo como la tabla del 5 valiendo verga. No, es que lo que él pide son los pasos, nada más hay que poner, por ejemplo, que X es un número, o sea, que hay que primero definir como número entero a X. Después, ¿qué pasa después? Pues tenemos que escribir el número, o sea, son órdenes como si fuera un diagrama. No sé si me entiendan. Simón, pues primero hay que checar qué número es, ¿no? Ya para posteriormente. Ajá, pero, o sea, como nosotros no sabemos qué número es X. Lo primero, o sea, ¿cómo te puedo decir? Es un número, más que nada, poner así como, suena raro, pero sí, o sea, es poner así como, define X como un número entero, definir X como un número entero. Ya después sería como, escribe cualquier número. Ajá, exactamente lo que puso Ignacio. ¿Ya viste? Se tiene que definir primero como un número entero. Simón. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo están todos ustedes? Ya puedo hablar. O sea, sí se tiene que definir como número entero, ya se escribe, se lee como número entero. Y Exacto. Se yo lee como creo número que... entero y luego, ¿cómo se puede? Se debe de poner que la variante X, o sea, tenemos a X, que Ajá. si el número X es si es múltiplo de 5 y luego le pones ¿cómo te puedo decir? Como preguntarse a sí mismo si es verdadero o no. Y ya después poner si el número X, o sea, si la variante X es si no es múltiplo de 5. O sea, poner esas dos opciones. Sí, pues como en el diagrama, ¿no? Exactamente. O sea, como él puso en el diagrama, pero pues o sea, este güey nos dijo que por pasos. ¿Cómo? Ah, Muy bien, chicos. Pues prácticamente con este ejercicio, no sé si lo terminaron. Nada más me gustaría preguntarles qué pasos hicieron, si alguno de ustedes quisiera mencionar algún paso. Pues en mi equipo estábamos diciendo que el primer paso, tal vez en programación, pues como tal, es iniciar el programa.
Exacto, ¿no? Acostúmbrense a que todos los algoritmos que ustedes coloquen siempre pongan como primer paso inicio y como último paso fin, porque eso les va a ayudar a interpretar después o realizar de una manera más fácil sus diagramas de flujo. Entonces, eso es correcto, inician con la parte de inicio o iniciar programa. Posteriormente, ¿qué es lo que harían? Pues ponemos los valores. Exactamente, sería muy semejante a esto, ¿no? Introduce número. ¿Qué es lo que sigue? Es poner si es falso o verdadero que termina en... Si es múltiplo No de es, 5. ¿es escribir el número? Eso sería en la parte de introducir el número o pedir el dato, ¿no? Que sería en esta parte de aquí, Ajá. ¿vale? Realmente, si alguno de ustedes se dio cuenta, es el mismo algoritmo. ¿Qué es lo que cambia? La operación. Aquí, ¿qué es lo único que van a preguntar? ¿Por el módulo de qué número? De 5. Exactamente, como lo dijo su compañera Viridiana. Lo único que van a hacer es preguntar cuál es el módulo o cuánto vale el módulo de 5, en el número que se introdujo. Y una vez que tiene eso, se decide. El valor del módulo es 0, quiere decir que es un múltiplo de 5. El valor es un 1 o es diferente de 0, quiere decir que nuestro número no es múltiplo de 5. ¿Vale? Sí, profe. ¿Ok? Ah, ok, miren, por ejemplo, aquí en el chat también Karina manda algo que es interesante, que sería todavía completar más su algoritmo y eso es muy correcto, muy válido, determinar si el número es entero, primero, que podría ser otro de los pasos, Ok. ¿vale? Porque Ustedes pueden pueden- ser varios pasos. Bueno, por ejemplo, en algún equipo puede haber sido 4 pasos y en otro 8, pero aún así está Exactamente. bien, ¿no? Así es, sin ningún problema. Ese es el punto. Y de hecho, si se dieron cuenta, algo con este ejercicio que hicimos de poderlos dividir en grupos, es que se dieran cuenta de que están resolviendo el mismo problema. Ustedes mismos también pueden tener ideas distintas, ¿vale? Pero siempre tienen en mente que van a resolver lo mismo. Ujú. ¿Vale? Ok. Ok, Ok, profe. chicos. Muy bien, pues espero que les haya agradado esta última actividad y les haya servido también para empezarse a conocer un poco más entre ustedes como grupo y puedan seguir interaccionando, ¿vale? Entonces, por mi parte, chicos, el día de hoy sería todo. Espero que esta clase haya sido productiva para ustedes, les haya agradado, hayan adquirido nuevos conocimientos. Recuerden, siempre hay que estar abiertos a que cada día se aprende algo nuevo. Y entonces, les agradezco nuevamente que se hayan unido a esta sesión. Nos veríamos el próximo jueves, me parece, en nuestra sesión. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y síganse cuidando mucho. Gracias, Muchas profe. Que le vaya bien. gracias, profe. Profe, que le vaya bien, hasta luego. Bye. Gracias a Buenas ustedes, noches. cuídense mucho. Bonita noche.